Durante toda la película, el conde ha construido su vida alrededor de una única preocupación: evitar que Mavis conozca el peligroso mundo de los humanos. Después de perder a su esposa Marta a causa de una multitud humana, Drácula desarrolla un miedo profundo hacia los seres humanos. Construye el Hotel Transilvania como un refugio donde los monstruos puedan vivir lejos de la humanidad. Sin embargo, Mavis ya es una joven adulta y empieza a cuestionar las reglas de su padre. El encuentro con Jonathan, un humano que llega accidentalmente al hotel, obliga a Drácula a enfrentarse a todos sus prejuicios. La situación llega a su punto más complicado durante la celebración del cumpleaños número 118 de Mavis. Jonathan ya se ha convertido en una persona muy importante para ella. Aunque inicialmente Drácula intenta mantenerlos separados, descubre que Jonathan no es el monstruo que imaginaba. El joven es curioso, amable, divertido y, sobre todo, trata a Mavis como una persona capaz de tomar sus propias decisiones. Jonathan también logra conectar con los demás monstruos del hotel y aporta una energía diferente al lugar. Sin embargo, Drácula sigue teniendo miedo de perder a su hija. Su protección se convierte poco a poco en control. Uno de sus métodos consiste en engañar a Mavis haciéndole creer que el pueblo cercano es extremadamente peligroso. Drácula organiza una especie de representación para convencerla de que los humanos siguen siendo violentos y que nunca aceptarán a los monstruos. Mavis llega al pueblo y, después de ver lo que ocurre, termina creyendo que su padre tenía razón. Esto hace que regrese al hotel pensando que el mundo exterior realmente no es para ella. Pero la situación cambia durante la fiesta de cumpleaños. Mavis y Jonathan se acercan cada vez más y finalmente comparten un beso. Para Mavis, ese momento confirma que sus sentimientos por Jonathan son reales. Drácula, en cambio, reacciona con enorme preocupación. No quiere aceptar que su hija se haya enamorado de un humano. Su reacción exagerada provoca una discusión entre padre e hija. Durante esa discusión, Drácula comete un error decisivo. Mavis le explica que quiere conocer el mundo exterior y que quizá los humanos no sean tan malos como él piensa. Drácula, llevado por la desesperación, termina revelando que el pueblo que ella visitó era una representación preparada por él. Mavis descubre que su padre la engañó deliberadamente para impedir que saliera del hotel. La revelación es devastadora para Mavis porque no solamente descubre que su padre le mintió, sino que comprende que durante años ha manipulado sus decisiones. Ella había confiado en Drácula y pensaba que él estaba intentando protegerla de un peligro real. Ahora descubre que parte de ese peligro había sido exagerado o directamente fabricado por él. La situación empeora cuando Quasimodo consigue revelar públicamente que Jonathan es humano. Hasta ese momento, Drácula había intentado mantener en secreto la verdadera identidad del joven. Jonathan había sido presentado ante los demás monstruos como una especie de monstruo disfrazado. Pero finalmente la verdad sale a la luz. Los huéspedes del hotel reaccionan con sorpresa al descubrir que Jonathan es un humano. Para muchos de ellos, la presencia de una persona humana dentro de un lugar creado específicamente como refugio para monstruos resulta inesperada. Sin embargo, Mavis no cambia de opinión. Ella deja claro que sus sentimientos hacia Jonathan no dependen de su especie. Este es uno de los momentos más importantes del final. Mavis ha pasado gran parte de su vida escuchando que los humanos son peligrosos. Pero ahora tiene una experiencia personal que contradice esa idea. Jonathan no la ha tratado como una criatura diferente ni ha intentado hacerle daño. Al contrario, ha conseguido que ella descubra nuevas posibilidades para su vida. Mavis quiere estar con Jonathan, pero Jonathan observa a Drácula y comprende el conflicto que existe entre ellos. Drácula está completamente destrozado. Aunque sigue teniendo miedo de los humanos, también siente cariño por Jonathan. Durante su convivencia en el hotel, los dos habían desarrollado una especie de amistad. Jonathan había llegado como un extraño, pero poco a poco se había convertido en alguien cercano. Jonathan decide entonces rechazar a Mavis. No lo hace porque haya dejado de quererla, sino porque entiende que Drácula está sufriendo y que su presencia puede destruir la relación entre padre e hija.
Jonathan abandona el hotel y Mavis queda completamente desconsolada. Este momento es especialmente importante para comprender a Drácula. Él pensaba que estaba protegiendo a Mavis, pero finalmente se da cuenta de que sus decisiones han producido exactamente lo contrario de lo que quería. Quería evitar que su hija sufriera, pero terminó provocándole un dolor emocional mucho mayor. Después de que Jonathan se marcha, Mavis queda profundamente triste. Drácula intenta acercarse a ella, pero ya no puede solucionar fácilmente el problema. Mavis se siente traicionada por su padre y piensa que quizá nunca debería haber intentado salir del hotel. La aventura con Jonathan había despertado en ella el deseo de conocer el mundo, y ahora parece que ese sueño se ha destruido. Drácula encuentra a Mavis y descubre que ella está mirando el regalo que su madre, Marta, había preparado para su cumpleaños. Se trata de un recuerdo relacionado con la historia de amor de sus padres. Este objeto hace que Drácula piense en su propia relación con Marta. La historia de Marta es fundamental para entender por qué Drácula ha actuado de esa manera durante toda la película. Marta murió después de ser perseguida por humanos, y Drácula quedó convencido de que la humanidad era inherentemente peligrosa. Desde entonces, su principal objetivo fue mantener a Mavis protegida. Sin embargo, al recordar su propia historia de amor con Marta, empieza a comprender que Mavis también tiene derecho a encontrar su propio amor. Drácula finalmente comprende que Mavis ha crecido. Ya no es la niña que él podía proteger simplemente cerrando las puertas del castillo. Tiene 118 años y, aunque para los humanos sería una edad extraordinaria, dentro de la lógica de la película todavía está descubriendo quién quiere ser. Este descubrimiento provoca el cambio definitivo de Drácula. Por primera vez, acepta que no puede decidir con quién debe estar su hija. Puede aconsejarla y preocuparse por ella, pero no puede controlar sus sentimientos. Drácula decide entonces buscar a Jonathan. No quiere que el joven abandone la vida de Mavis por culpa de sus propios prejuicios. Para encontrarlo, pide ayuda a sus amigos, Frankenstein, Wayne, Murray y Griffin. Juntos salen del hotel y se dirigen hacia el aeropuerto. El viaje hacia el aeropuerto es también una representación del cambio interno de Drácula. Durante toda su vida ha evitado a los humanos y ha considerado el mundo exterior una amenaza. Ahora está dispuesto a entrar en ese mundo para recuperar a un humano que ama a su hija. En el camino, el grupo llega a una ciudad donde se celebra un festival dedicado a los monstruos. Esto sorprende completamente a Drácula porque los habitantes humanos no están aterrorizados por las criaturas. Al contrario, están disfrazados de monstruos y celebran precisamente aquello que Drácula pensaba que los humanos odiaban. Este descubrimiento es fundamental para el desarrollo del personaje. Drácula comprende que su visión de los humanos estaba basada en una experiencia traumática del pasado. Él había convertido una tragedia en una regla general: si algunos humanos hicieron daño a Marta, entonces todos los humanos debían ser peligrosos. Pero el festival demuestra que el mundo ha cambiado. Los humanos incluso ayudan a Drácula. Como el sol es peligroso para él, varias personas utilizan sus capas y disfraces para crear una zona de sombra que le permite avanzar rápidamente hacia el aeropuerto. La escena tiene un importante significado simbólico: los mismos seres humanos que Drácula temía ahora están ayudándolo. La situación se vuelve una carrera contra el tiempo porque Jonathan está a punto de abandonar Transilvania. Cuando Drácula finalmente llega al aeropuerto, ve que el avión de Jonathan ya está despegando. Drácula no está dispuesto a rendirse. Se transforma en murciélago y comienza a perseguir el avión. El sol lo lastima y su cuerpo empieza a quemarse, pero continúa volando. Este momento demuestra cuánto ha cambiado. Al principio de la película, Drácula quería mantener a todos los humanos lejos de Mavis. Al final, está arriesgando su propia vida para recuperar a uno. No lo hace porque haya dejado de preocuparse por su hija, sino precisamente porque finalmente comprende que Jonathan es importante para ella. Drácula consigue alcanzar el avión y se coloca frente a una de las ventanas. Intenta comunicarse con Jonathan, pero el ruido y la separación física hacen imposible una conversación normal.
Entonces utiliza uno de sus poderes para controlar mentalmente al piloto y consigue hablar a través del sistema de comunicación del avión. Drácula se disculpa con Jonathan. Reconoce que cometió un error al interferir en la relación entre él y Mavis. La parte más importante de su mensaje es que admite que Mavis ha crecido y que tiene derecho a tomar sus propias decisiones. También reconoce que, si Mavis va a enamorarse de alguien, se alegra de que sea una persona como Jonathan. Esta declaración representa una transformación completa de su actitud. Jonathan ya no es visto como una amenaza humana, sino como alguien digno de la confianza de Drácula. Jonathan acepta las disculpas. La tensión entre los dos personajes finalmente desaparece. Drácula utiliza nuevamente al piloto para hacer que el avión regrese al aeropuerto. De esta manera, consigue llevar a Jonathan de vuelta con Mavis. Cuando Drácula regresa al hotel con Jonathan, todavía queda una conversación importante. Jonathan tiene que explicar por qué rechazó a Mavis. Le confiesa que sus sentimientos son reales y que la razón por la que decidió alejarse fue el miedo a Drácula. Drácula reconoce que realmente lo había amenazado y comprende que Jonathan actuó de esa manera para evitar empeorar el conflicto familiar. Drácula entonces da su aprobación a la relación entre Jonathan y Mavis. Este gesto es mucho más importante que una simple autorización paterna. Significa que Drácula finalmente acepta que su hija es una adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Mavis y Jonathan vuelven a encontrarse y pueden expresar abiertamente sus sentimientos. Los dos finalmente se besan sin que exista una mentira o una amenaza entre ellos. Drácula observa la escena y, aunque al principio todavía muestra una reacción incómoda, termina aceptando la relación. El beso también tiene un significado simbólico porque representa el comienzo de una nueva etapa para Mavis. Durante toda la película había estado atrapada entre el deseo de conocer el mundo y el deseo de respetar a su padre. Ahora puede hacer ambas cosas, amar a su padre y, al mismo tiempo, construir su propia vida. El hotel vuelve entonces a convertirse en un lugar de celebración. La fiesta de cumpleaños continúa, pero ahora tiene un significado diferente. Al principio, Drácula quería que la fiesta fuera una manera de mantener a Mavis dentro del hotel. Al final, la celebración se convierte en una fiesta para aceptar su crecimiento. Uno de los momentos finales muestra a los personajes cantando y celebrando juntos. La canción relacionada con el concepto de Sing representa la idea del amor especial e instantáneo que conecta a dos personas. Drácula también termina participando en la celebración, demostrando que ha dejado atrás parte de su rigidez. La película termina con una sensación de libertad. Mavis ya no está obligada a permanecer aislada dentro del hotel. Jonathan puede formar parte de su vida y los monstruos pueden convivir con los humanos de una manera menos conflictiva. Drácula, aunque continúa siendo protector y excéntrico, ha aprendido a confiar más en su hija. El concepto de Sing es especialmente importante para interpretar el final. En el universo de la película, es una especie de conexión amorosa extraordinaria que ocurre cuando dos personas encuentran a alguien especial. Marta y Drácula experimentaron ese sentimiento, y Mavis cree que lo ha experimentado con Jonathan. Drácula finalmente acepta que no puede impedir que su hija tenga una experiencia similar. La evolución de Drácula es, en realidad, el verdadero final de la película. Jonathan y Mavis consiguen estar juntos, pero el cambio más importante ocurre dentro de Drácula. Al principio es un padre sobreprotector que utiliza el miedo para controlar a su hija. Al final se convierte en un padre que sigue preocupándose por ella, pero acepta su independencia. Su miedo a los humanos también cambia. El Festival de Monstruos le demuestra que no todos los humanos son enemigos. Algunos incluso admiran a los monstruos y están dispuestos a ayudarlos. Drácula comprende que su experiencia con la muerte de Marta no puede definir para siempre su visión de toda la humanidad. La película no intenta decir que el miedo de Drácula fuera completamente injustificado. Su dolor era real y la pérdida de Marta había sido traumática. Lo que estaba equivocado era permitir que ese dolor determinara toda la vida de Mavis.
Su hija estaba pagando el precio de una tragedia que ocurrió mucho antes de que ella pudiera tomar sus propias decisiones. Por eso, cuando Drácula persigue el avión de Jonathan bajo la luz del sol, la escena funciona como una especie de sacrificio simbólico. Está dispuesto a sufrir por alguien humano porque finalmente comprende que proteger a Mavis también significa respetar aquello que ella ama. El final también establece una nueva relación entre Drácula y Jonathan. Al comienzo, Drácula considera a Jonathan un intruso peligroso y prácticamente quiere expulsarlo del hotel. Al final, lo acepta como parte de la familia. Esta transformación demuestra cuánto ha cambiado la percepción del vampiro. Jonathan, por su parte, también demuestra madurez. Aunque es presentado inicialmente como un joven despreocupado y aventurero, al final decide alejarse de Mavis para no causar más dolor a Drácula. Sin embargo, cuando Drácula reconoce su error, Jonathan está dispuesto a regresar y continuar su relación con Mavis. Mavis es probablemente el personaje que más gana libertad al final. Durante toda su vida, su padre había decidido qué podía hacer y qué no podía hacer. Ella quería conocer el mundo exterior, pero Drácula constantemente encontraba maneras de detenerla. Gracias a Jonathan, Mavis descubre que existe un mundo mucho más amplio que el hotel. El final no significa que Mavis abandone completamente el hotel o a su padre. Significa que ahora puede elegir. Esa diferencia es fundamental. Antes, quedarse era una obligación. Al final, puede quedarse o viajar porque la decisión le pertenece. La película concluye con la celebración de la nueva etapa de la familia. Mavis y Jonathan pueden estar juntos, Drácula ha aceptado la relación y los monstruos continúan disfrutando del hotel. La amenaza que parecía existir entre humanos y monstruos resulta ser mucho menor de lo que Drácula había imaginado. En última instancia, el final de Hotel Transilvania es una historia sobre la dificultad de dejar crecer a los hijos. Drácula representa al padre que ama tanto a su hija que intenta protegerla de cualquier posible sufrimiento. Sin embargo, descubre que la sobreprotección también puede causar daño. Mavis necesita experimentar el mundo, cometer sus propios errores y tomar sus propias decisiones. El viaje de Drácula hacia el aeropuerto simboliza precisamente ese aprendizaje. Él abandona el refugio seguro del hotel y entra en el mundo que siempre había considerado peligroso. Allí descubre personas diferentes de las que esperaba encontrar y recibe ayuda de aquellos a quienes temía. Finalmente, cuando devuelve a Jonathan al hotel y acepta su relación con Mavis, Drácula deja de intentar controlar el futuro de su hija. Sigue siendo su padre y continúa queriéndola profundamente, pero ahora entiende que amar a alguien también significa darle libertad. Por eso, el final feliz de Hotel Transilvania no consiste únicamente en que Mavis y Jonathan terminen juntos. El verdadero final feliz es que Drácula consigue superar parcialmente su trauma y aprender una lección fundamental: no puede proteger a Mavis de todo lo malo del mundo, pero sí puede acompañarla mientras ella descubre su propio camino. La película termina, por tanto, con una familia diferente de la que vimos al principio. Mavis ya no es una hija encerrada que sueña con conocer el exterior. Jonathan ya no es un intruso humano que debe esconderse. Y Drácula ya no es un padre que cree que mantener a su hija encerrada es la única manera de protegerla. Los tres encuentran una nueva forma de relacionarse basada en el amor, la confianza y la libertad. Ese es el significado principal del desenlace. Drácula aprende que proteger a Mavis no significa impedirle vivir, sino confiar en ella lo suficiente como para dejarla elegir su propia vida. Mavis consigue el amor y la libertad que buscaba, Jonathan encuentra un lugar dentro de la familia y Drácula conserva a su hija sin tener que encerrarla. La celebración final representa precisamente ese nuevo comienzo y cierra la película con una mezcla de humor, emoción y optimismo. ChatGPT SED. Claro. Aquí tienes un texto amplio en español sobre la BGM, la banda sonora y el compositor de Hotel Transilvania 2012, explicado en párrafos y sin referencias. La música de Hotel Transilvania 2012 es uno de los elementos que contribuyen de manera importante a la personalidad de la película.
Aunque se trata de una película de animación y comedia familiar, su historia está construida alrededor de personajes clásicos del cine de monstruos, como Drácula, Frankenstein, la momia, el hombre invisible y el hombre lobo. Por eso, la música tenía que conseguir algo bastante complicado, recordar al público el ambiente de las antiguas películas de terror y, al mismo tiempo, mantener un tono moderno, divertido, energético y apropiado para una comedia animada. El responsable principal de la música original de la película fue Mark Mothersbaugh, compositor estadounidense conocido tanto por su trabajo cinematográfico y televisivo como por su trayectoria musical con la banda Devo. Mark Mothersbaugh es una figura especialmente interesante para entender el sonido de Hotel Transilvania. Antes de convertirse en uno de los compositores más reconocidos de Hollywood en el campo de la animación y la comedia, fue uno de los miembros fundadores de Devo. Su experiencia con la música experimental, electrónica y alternativa le permitió desarrollar una sensibilidad muy particular. En sus trabajos para cine suele combinar instrumentos tradicionales con sonidos poco convencionales, elementos electrónicos y estructuras musicales que pueden adaptarse rápidamente a los cambios de tono de una escena. Para Hotel Transilvania, sin embargo, Mothersbaugh decidió utilizar principalmente una paleta orquestal tradicional, aunque con técnicas y combinaciones que le permitieron darle un carácter propio. La elección de Mothersbaugh fue especialmente apropiada porque Hotel Transilvania necesitaba una música capaz de funcionar en diferentes niveles. Por una parte, la película tiene una historia relacionada con la tradición del terror clásico. Por otra, los personajes son utilizados con fines cómicos. Drácula no es presentado como una figura aterradora convencional, sino como un padre sobreprotector y excéntrico. Frankenstein es amable y algo torpe, la momia es divertida y los hombres lobo están más preocupados por sus hijos que por asustar a los humanos. La música debía reflejar precisamente esta transformación de los monstruos tradicionales en personajes familiares y cómicos. Mothersbaugh utilizó elementos que recuerdan a la música de las antiguas películas de monstruos, especialmente durante determinadas escenas relacionadas con Drácula y el misterio del hotel. El compositor explicó que algunas de las primeras partes de la película estuvieron inspiradas por el estilo musical de las películas clásicas de Frankenstein de los años 30. Sin embargo, no convirtió toda la banda sonora en una imitación del terror clásico. La música evoluciona junto con la película y adopta diferentes colores dependiendo de la situación. Esta decisión es fundamental porque Hotel Transilvania no quiere ser realmente una película de terror. Su estética utiliza castillos oscuros, cementerios, murciélagos, vampiros y criaturas sobrenaturales, pero todos estos elementos son reinterpretados desde la comedia. Si la música hubiera utilizado constantemente un estilo oscuro y aterrador, habría creado una contradicción con la personalidad alegre de los personajes. Mothersbaugh utiliza el lenguaje del terror como punto de partida, pero lo transforma para adaptarlo a la animación y al humor. Una de las características más importantes de la BGM es su capacidad para seguir el ritmo extremadamente rápido de la animación. Hotel Transilvania contiene muchas escenas en las que los personajes se mueven rápidamente, corren, vuelan, se transforman o reaccionan exageradamente. En este tipo de película, la música no puede limitarse a crear una atmósfera general. Tiene que acompañar las acciones individuales de los personajes. Un cambio de expresión, una caída, una persecución o una reacción cómica pueden necesitar un cambio musical casi inmediato. Por esta razón, el score está formado por numerosos fragmentos breves o cues que corresponden a situaciones específicas. Algunos de ellos tienen títulos como Chasing Quasimodo, Controlling the Captain, Drácula Lies, Drácula Tunnel, Martha's Book, Mavis, Speech Sunrise, Monster Festival, Rescuing Jonathan y The Wedding. Los títulos muestran la variedad de situaciones para las que se escribió música original. Chasing Quasimodo, por ejemplo, está asociado con una situación de persecución y permite utilizar un ritmo más dinámico. En este tipo de cue, la música tiene que aumentar la sensación de movimiento y, al mismo tiempo, mantener el carácter cómico. En lugar de construir una tensión puramente aterradora, el score puede exagerar la persecución y hacer que parezca más divertida. Drácula Lies representa otro aspecto importante del trabajo musical.
Drácula es un personaje que intenta proteger a Mavis y, en determinados momentos, decide ocultarle la verdad. La música puede ayudar a indicar al público que existe una situación de engaño sin convertir al personaje en un villano. Esto es importante porque Drácula es el protagonista emocional de la historia. Sus acciones nacen principalmente del miedo y del amor hacia su hija. Drácula Tunnel está relacionado con el lado más fantástico y oscuro del personaje. Las escenas de túneles, pasadizos y espacios ocultos permiten que la música adopte temporalmente un tono más misterioso. Estos momentos recuerdan que, a pesar de la comedia, el mundo de Hotel Transilvania sigue basado en la tradición de las historias de monstruos. Uno de los temas musicales conceptualmente más importantes está relacionado con Mavis y su deseo de conocer el mundo exterior. Mavis es una joven vampira que ha vivido prácticamente toda su vida dentro del hotel. Su conflicto con Drácula no es solamente una discusión entre padre e hija. También representa el enfrentamiento entre seguridad y libertad. La música asociada con Mavis necesita expresar curiosidad, juventud y deseo de independencia. La relación entre Mavis y Jonathan introduce además un tono romántico. Jonathan es un humano que llega accidentalmente al hotel y se convierte en la primera persona de su especie con la que Mavis tiene una relación cercana. La música romántica evita que su relación parezca demasiado dramática y mantiene el tono de cuento fantástico de la película. El amor entre los dos personajes se presenta como algo espontáneo y especial. En este contexto aparece el concepto del Sing. Dentro de la historia, el Sing representa una conexión romántica extraordinaria, una especie de instante mágico en el que dos personajes descubren que están destinados a estar juntos. Musicalmente, este concepto permite que la película combine romance y fantasía. La canción, The Sing, es uno de los momentos musicales más destacados de la película y reúne a varios de los protagonistas. The Sing fue escrita por Adam Sandler, Robert Smigel y Dennis Witte, y es interpretada por Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez, CeeLo Green y Kevin James. La canción funciona como un número musical que celebra el amor y la conexión emocional. En lugar de utilizarla solamente como una pieza romántica convencional, la película la convierte en una celebración colectiva. La presencia de canciones originales junto al score instrumental es una característica importante de Hotel Transilvania. La BGM de Mothersbaugh acompaña la acción y las emociones, mientras que las canciones tienen una función más explícita dentro de determinadas escenas. Esto crea una separación entre música narrativa y música de espectáculo. Una de las canciones más reconocibles es Daddy's Girl, interpretada por Adam Sandler. La canción está relacionada directamente con la relación entre Drácula y Mavis. Su función no es únicamente entretener. Ayuda a expresar el vínculo emocional del padre con su hija. Drácula puede ser excesivamente protector, pero la razón fundamental es que ama profundamente a Mavis y teme perderla. La canción también contribuye a humanizar a Drácula. Aunque el personaje es un vampiro y tiene una estética oscura, su principal preocupación es la de un padre que no quiere que su hija sufra. La música permite mostrar ese lado sentimental de una manera humorística. Otra canción utilizada en la película es Sexy and I Know It, de Lmfao. Su presencia es deliberadamente cómica. Jonathan utiliza la canción en una escena en la que muestra su scooter a los monstruos, y la situación produce un contraste entre la música pop contemporánea y el mundo gótico del hotel. Los monstruos, que normalmente estarían asociados con música de terror o ambientes sombríos, reaccionan ante una canción moderna y bailable. Este contraste es característico de la película. Hotel Transilvania constantemente mezcla elementos antiguos y modernos. Los personajes proceden de la tradición del cine de monstruos, pero escuchan música contemporánea, organizan fiestas y tienen comportamientos que pertenecen al mundo moderno. La música ayuda a establecer esta combinación. Suite 118, interpretada por Andy Samberg, también participa en la celebración del cumpleaños de Mavis. El título hace referencia a su edad, ya que Mavis cumple 118 años.
La canción contribuye al ambiente festivo de la celebración y permite que Jonathan introduzca su energía juvenil en un entorno que hasta ese momento había sido controlado cuidadosamente por Drácula. Where Did the Time Go Girl es otra pieza asociada con la fiesta y con la relación entre Mavis y Jonathan. La canción ayuda a expresar el cambio emocional que está ocurriendo entre los personajes. Mavis está entrando en una nueva etapa de su vida, mientras Drácula empieza a darse cuenta de que ya no puede controlar completamente el futuro de su hija. Hush, Little Baby tiene una función muy diferente. Es una canción de cuna interpretada por Adam Sandler y está vinculada con Drácula y la infancia de Mavis. Musicalmente, representa la dimensión paternal del personaje. Una canción de cuna normalmente se relaciona con protección, tranquilidad y seguridad, exactamente los sentimientos que Drácula intenta proporcionar a su hija. La ironía es que esa protección se vuelve excesiva. Drácula quiere mantener a Mavis segura, pero su deseo de protegerla termina limitando su libertad. La música de las escenas familiares ayuda a mostrar que sus intenciones son afectuosas aunque sus decisiones sean equivocadas. El compositor también utilizó música para diferenciar los diferentes espacios del mundo de la película. El Hotel Transilvania es un lugar enorme y fantástico. Tiene habitaciones, pasillos, salones, cocinas y zonas donde viven numerosas criaturas. Cada espacio puede tener una personalidad sonora ligeramente diferente. La música ayuda a que el hotel parezca un lugar vivo. La llegada de los diferentes monstruos también permite introducir colores musicales específicos. Frankenstein, la momia, los hombres lobo y otros personajes tienen personalidades diferentes. El score no necesita darles necesariamente un tema completamente separado, pero puede modificar el ritmo, la instrumentación o la energía para reflejar sus características. Uno de los detalles más curiosos del trabajo musical de Mothersbaugh es el uso de un conjunto de instrumentos tradicionales junto con ideas poco convencionales. Aunque el compositor es conocido por su interés en sonidos electrónicos y experimentales, para esta película encontró que una gran orquesta tradicional funcionaba especialmente bien. Se utilizó una orquesta de aproximadamente 100 músicos en Londres, en los estudios de Abbey Road. La utilización de una gran orquesta permite conseguir una escala cinematográfica adecuada para las aventuras de Drácula y Mavis. La música puede pasar rápidamente de momentos íntimos a grandes secuencias de acción. Las cuerdas pueden proporcionar emoción, los metales pueden aportar energía y los instrumentos de percusión pueden reforzar las escenas cómicas. La música orquestal también ayuda a conectar la película con el cine clásico. Las antiguas películas de monstruos utilizaban grandes conjuntos orquestales para crear tensión y dramatismo. Al recuperar algunos de esos principios, Mothersbaugh establece una conexión con la historia del género sin copiar completamente su sonido. Al mismo tiempo, el compositor introdujo ideas inesperadas. En determinadas partes aparece incluso una especie de banda de zombies mariachis. Este tipo de combinación es perfectamente coherente con el espíritu de la película, tomar algo que normalmente pertenece a un género específico y transformarlo en una fuente de humor. La BGM también desempeña un papel fundamental durante las persecuciones. Cuando Mavis y Jonathan intentan escapar de Drácula o cuando los personajes atraviesan grandes espacios del hotel, la música acelera el ritmo de la escena. El score funciona casi como un motor que mantiene la acción en movimiento. Race Back to the Hotel es un buen ejemplo de este tipo de función. El propio título indica que la música está asociada con una carrera de regreso al hotel. En una película de animación, este tipo de pieza debe sincronizarse con numerosos movimientos y cambios de dirección. Rescuing Jonathan tiene una función similar, pero con un componente emocional mayor. La música de rescate necesita combinar urgencia y sentimiento. No basta con hacer que la escena parezca rápida, también tiene que comunicar que los personajes están arriesgándose por alguien importante. Monster Festival representa otra faceta del score. En esa parte de la película, Drácula entra en contacto con un mundo humano que no es exactamente como él había imaginado. La música ayuda a transmitir la sorpresa y la energía del festival. La importancia del score se vuelve especialmente evidente hacia el final de la película.
Cuando Drácula finalmente comprende que debe permitir que Mavis tenga su propia vida, la música adquiere un tono más emocional. El conflicto deja de ser simplemente cómico y se convierte en una cuestión de aceptación y crecimiento. Mavis, Speech Sunrise, es un ejemplo del uso de música para acompañar un momento de expresión emocional. La combinación de Mavis, el amanecer y el cambio de perspectiva de Drácula permite que el score sea más cálido y sentimental. Martha's Book también tiene una función emocional. Martha es la esposa fallecida de Drácula y la madre de Mavis. Su recuerdo explica una parte importante del miedo de Drácula hacia los humanos. Cuando la película vuelve a conectar con la memoria de Martha, la música ayuda a recuperar el pasado y a mostrar el dolor que todavía existe en el personaje. Este uso de la música demuestra que Mothersbaugh no escribió simplemente una colección de piezas divertidas. El score está organizado para acompañar el desarrollo emocional de los personajes. La música de Drácula puede ser cómica cuando el personaje actúa de forma exagerada, oscura cuando aparece su pasado y sentimental cuando piensa en su hija y en Martha. La música también ayuda a construir la personalidad de Jonathan. Como humano dentro de un mundo de monstruos, Jonathan aporta una sensibilidad diferente. Sus gustos musicales y su energía moderna contrastan con el ambiente tradicional del hotel. La película utiliza este contraste para hacer que el personaje parezca extraño al principio, pero después convierte esa diferencia en una de sus principales virtudes. Otro aspecto importante es el equilibrio entre silencio y música. Una buena BGM no necesita estar presente constantemente. En algunas escenas, dejar espacio para los diálogos y los efectos de sonido permite que un chiste tenga mayor impacto. Después, la música puede entrar rápidamente para aumentar la energía. Este tipo de montaje musical es especialmente importante en la comedia animada. La edición musical de una película como Hotel Transilvania requiere una coordinación muy precisa entre compositor, director, editor y equipo de animación. La animación no se produce de la misma manera que una película de acción real, por lo que los movimientos pueden ser extremadamente precisos. Esto permite que el ritmo musical y el movimiento visual trabajen juntos. La música también contribuye a que las transformaciones y poderes sobrenaturales sean más espectaculares. Cuando Drácula se convierte en murciélago o cuando los personajes realizan movimientos imposibles, el score puede enfatizar la transformación y hacer que parezca más grande y fantástica. El álbum de música original asociado con la película contiene numerosos cues breves que posteriormente permiten apreciar mejor el trabajo de Mothersbaugh. Escuchar estas piezas fuera de la película demuestra que el compositor desarrolló diferentes ambientes para las distintas partes de la historia. Algunas son rápidas y cómicas, otras misteriosas y otras más emocionales. Entre las piezas más destacadas del score se encuentran Chasing Quasimodo, Controlling the Captain, Drácula Lies, Drácula Tunnel, y Want You to Live Your Life, Martha's Book, Mavis, Speech Sunrise, Monster Festival, Rescuing Jonathan, Table Games, The Mummy Rapes, Through the Roof, Tracking Jonathan, You Must Live, The Wedding, y Mavis and Dragfly. La variedad de títulos refleja la amplitud narrativa de la música. The Wedding tiene especial importancia porque acompaña una de las resoluciones emocionales de la película. La historia comenzó con Drácula intentando controlar el futuro de Mavis y termina con él aceptando su relación con Jonathan. La música puede expresar ese cambio desde la preocupación hacia la celebración. El sonido de la película también utiliza las canciones para reforzar la identidad juvenil de Mavis y Jonathan. Frente al estilo más tradicional asociado con Drácula, las canciones pop aportan una sensación contemporánea. Esta diferencia musical refleja el conflicto generacional de la película. En términos generales, la BGM de Hotel Transilvania puede describirse como una combinación de música orquestal cinematográfica, influencias del terror clásico, comedia musical, elementos de fantasía y canciones pop contemporáneas. Mark Mothersbaugh consiguió que estos elementos coexistieran sin que la película perdiera coherencia. Su trabajo es particularmente efectivo porque no intenta hacer que la película sea más aterradora de lo que realmente es. En lugar de eso, utiliza los códigos del terror clásico para crear una identidad cómica.
Los sonidos oscuros pueden transformarse rápidamente en música alegre, los momentos de tensión pueden terminar en una broma y los grandes temas orquestales pueden acompañar situaciones completamente absurdas. El compositor también consiguió crear una identidad musical que podía continuar en las siguientes películas de la franquicia. La combinación de temas familiares, energía orquestal y humor se convirtió en parte del lenguaje musical de Hotel Transilvania. Mothersbaugh posteriormente participaría también en la música de las siguientes entregas de la serie. La música de Hotel Transilvania es, por tanto, mucho más que un acompañamiento de fondo. Es una herramienta narrativa que ayuda a presentar a los personajes, establecer el ambiente, controlar el ritmo, reforzar los chistes y expresar emociones. La película cambia constantemente entre terror, fantasía, romance, acción y comedia, y la música tiene que adaptarse a todos esos registros. El trabajo de Mark Mothersbaugh destaca especialmente por encontrar un equilibrio entre tradición e innovación. Las influencias de las películas clásicas de monstruos permiten que el público reconozca inmediatamente el mundo de Drácula, mientras que las técnicas modernas, los ritmos cómicos y las canciones contemporáneas mantienen la película conectada con una audiencia familiar moderna. En conclusión, la música de Hotel Transilvania es una parte esencial de su identidad. Mark Mothersbaugh utilizó una gran orquesta y una variedad de técnicas musicales para construir un mundo que combina el terror clásico con la comedia animada. Su score acompaña tanto las persecuciones y transformaciones como los momentos más íntimos entre Drácula y Mavis. Las canciones adicionales cumplen una función igualmente importante. Daddy's Girl muestra el amor de Drácula por su hija, Suite 118, aporta energía a la fiesta, Sexy and You Know It, introduce un elemento de cultura pop contemporánea, Where Did the Time Go Girl, acompaña la relación de Mavis y Jonathan, T. de Sing, convierte el concepto del amor verdadero en una celebración musical. Finalmente, el éxito de la música está en su capacidad para reflejar el corazón de la película. Hotel Transilvania presenta monstruos que, a pesar de su apariencia, tienen emociones, familias, preocupaciones y deseos muy humanos. La música hace exactamente lo mismo, toma sonidos asociados con el miedo y los convierte en elementos de diversión, ternura, romance y aventura. El resultado es una banda sonora que ayuda a transformar un hotel lleno de monstruos en un lugar cálido, divertido y lleno de personalidad. El director de la película fue Hendy Tartakovsky, mientras que el guión fue desarrollado por Peter Beinam y Robert Smigel, a partir de una historia en la que también participaron otros integrantes del equipo creativo. La película marcó un momento importante en la carrera de Tartakovsky porque fue su primer largometraje como director y le permitió trasladar al cine su particular estilo de animación y puesta en escena. Hendy Tartakovsky es una figura muy reconocida dentro de la animación moderna. Antes de trabajar en Hotel Transilvania, había construido una carrera especialmente importante en televisión. Su nombre estaba relacionado con series como Dexter's Laboratory, Samurai Jack y Star Wars, Clone Wars. Estos proyectos demostraron su capacidad para crear personajes visualmente memorables y, especialmente, para utilizar la animación de una manera muy dinámica. Una de las características más importantes del estilo de Tartakovsky es su interés por el movimiento. Sus trabajos televisivos suelen utilizar poses muy marcadas, cambios rápidos de composición, siluetas claras y una dirección de acción extremadamente precisa. En Hotel Transilvania, este estilo se adapta a una producción de mayor duración y presupuesto, pero conserva muchas de sus características fundamentales. Tartakovsky tenía una ventaja particular al dirigir Hotel Transilvania: conocía profundamente la animación como medio. No se trataba simplemente de un director que debía aprender a trabajar con animadores, sino de un creador que entendía cómo construir una escena desde el movimiento. Esto permitió que la película tuviera una identidad visual muy definida. El mundo de Hotel Transilvania necesitaba precisamente esa energía. La película contiene numerosos personajes sobrenaturales, transformaciones, persecuciones y escenas de comedia física. Drácula puede convertirse en murciélago, Frankenstein puede moverse de manera exagerada, los hombres lobo aparecen rodeados de numerosos cachorros y Jonathan corre constantemente de una situación absurda a otra. La dirección de Tartakovsky permite que todas estas acciones tengan un ritmo muy dinámico.
Una de las principales decisiones creativas fue no presentar a los monstruos como criaturas realmente aterradoras. Aunque Drácula, Frankenstein, la momia y el hombre lobo proceden de la tradición del terror, aquí son personajes con problemas cotidianos. Drácula es principalmente un padre sobreprotector. Frankenstein es un amigo amable. El hombre lobo tiene que controlar a una enorme cantidad de hijos. La momia participa en juegos y conversaciones como cualquier otro huésped. Esta reinterpretación fue fundamental para el tono de la película. Tartakovsky no intenta eliminar completamente la estética del terror, sino transformarla. El castillo, los cementerios, los murciélagos y los pasadizos oscuros siguen presentes, pero se utilizan como escenarios para la comedia. El Hotel Transilvania también funciona como una extensión visual de Drácula. Es enorme, gótico y aparentemente intimidante, pero al mismo tiempo es un lugar acogedor para los monstruos. Tartakovsky utiliza la arquitectura para crear oportunidades de movimiento. Los personajes pueden atravesar grandes salones, deslizarse por pasillos, caer desde alturas y utilizar las diferentes habitaciones para construir gags visuales. La dirección presta especial atención a la silueta de los personajes. En animación, una silueta reconocible permite que el público identifique rápidamente a un personaje incluso cuando se mueve a gran velocidad. Drácula tiene su capa característica, Frankenstein tiene su enorme cuerpo cuadrado, la momia está envuelta en vendas y el hombre lobo tiene una forma corporal muy distinta. Estas características permiten crear escenas visualmente claras incluso cuando aparecen muchos personajes simultáneamente. La experiencia de Tartakovsky con Samurai Jack también resulta relevante para comprender su trabajo en la película. Samurai Jack demostraba que podía contar historias mediante imágenes, movimiento y composición, sin depender exclusivamente de los diálogos. En Hotel Transilvania, esa habilidad se combina con un guión mucho más orientado hacia la comedia verbal. La animación facial también es importante. Los personajes tienen expresiones muy exageradas que ayudan a transmitir rápidamente emociones como sorpresa, miedo, alegría o frustración. Drácula puede pasar de una expresión paternal a una reacción completamente exagerada en cuestión de segundos. Otro aspecto esencial de la dirección es la relación entre Drácula y Mavis. Aunque la película está llena de personajes y situaciones cómicas, su núcleo emocional es la relación entre padre e hija. Drácula quiere proteger a Mavis porque perdió a su esposa Marta y teme que su hija pueda sufrir una experiencia similar. Mavis, en cambio, quiere descubrir el mundo. Tartakovsky tenía que asegurarse de que la película no se convirtiera únicamente en una sucesión de chistes. La relación entre Drácula y Mavis necesitaba suficiente profundidad para que el conflicto tuviera consecuencias emocionales. El público debía comprender por qué Drácula actuaba de manera tan protectora y, al mismo tiempo, por qué Mavis se sentía atrapada. El guión de Hotel Transilvania fue escrito principalmente por Peter Bainham y Robert Smigel. Ambos tenían experiencia considerable en comedia y escritura de guiones. Esta experiencia fue fundamental porque la película necesitaba combinar una historia familiar con un gran número de bromas. Peter Bainham es un guionista británico conocido por trabajar en diferentes proyectos de comedia y por su colaboración con creadores de humor muy reconocidos. Su experiencia le permitió contribuir al tono general de la historia y a la construcción de situaciones cómicas. Robert Smigel, por su parte, tiene una trayectoria muy importante en la comedia estadounidense. Ha trabajado como escritor, intérprete y creador de personajes humorísticos. Su experiencia en televisión y en comedia de sketches aportó al guión una sensibilidad especialmente adecuada para los diálogos y los personajes secundarios. La colaboración entre Bainham y Smigel permitió construir un guión que funciona en varios niveles. Para los niños, la película ofrece personajes coloridos, acción y humor visual. Para los adultos, contiene referencias culturales, situaciones relacionadas con la paternidad y bromas que pueden tener un segundo significado. El protagonista del guión es Drácula, pero la historia está construida alrededor de su relación con Mavis. Drácula ha convertido el hotel en una fortaleza para proteger a los monstruos de los humanos. En realidad, el hotel es también una prisión emocional para Mavis.
El conflicto comienza cuando Jonathan llega accidentalmente al hotel. Como Jonathan es humano, su presencia representa exactamente aquello que Drácula quería evitar. Pero el joven no se comporta como el monstruo que Drácula esperaba. Jonathan es curioso, alegre y abierto. En lugar de atacar a los monstruos, se interesa por ellos. Esta situación permite que el guión cuestione los prejuicios de Drácula. Él ha construido toda su visión del mundo alrededor de una experiencia traumática con humanos. Jonathan demuestra que una persona puede ser completamente diferente de la imagen que Drácula tiene en su cabeza. La relación entre Jonathan y Mavis desarrolla el componente romántico de la historia. Mavis ve en Jonathan la oportunidad de conocer el mundo exterior. Jonathan, por su parte, se siente fascinado por el hotel y sus habitantes. Su romance también funciona como una herramienta para obligar a Drácula a enfrentarse a sus propios miedos. El concepto del Sing es otra creación importante dentro de la historia. Representa una conexión amorosa especial que surge cuando dos personajes encuentran a la persona con la que sienten una conexión extraordinaria. El concepto permite que el romance tenga un componente fantástico y humorístico. Los guionistas también desarrollaron un grupo amplio de personajes secundarios. Frankenstein, Murray, Wayne, Griffin y otros monstruos no están presentes simplemente para llenar el hotel. Cada uno tiene una personalidad diferente y puede generar situaciones cómicas. Frankenstein, por ejemplo, es una versión amable y nerviosa del monstruo clásico. Su aspecto puede parecer amenazante, pero su comportamiento es mucho más inocente. Esta contradicción se utiliza repetidamente para producir humor. Wayne, el hombre lobo, representa otra forma de comedia. En lugar de ser una criatura solitaria y aterradora, es un padre agotado que intenta controlar a sus numerosos hijos. La película convierte una figura clásica del terror en una representación exagerada de la paternidad. La momia aporta una personalidad más tranquila y segura. Griffin, el hombre invisible, permite utilizar un recurso visual particularmente interesante, su invisibilidad. Los personajes pueden reaccionar ante una presencia que el público no puede ver directamente, creando numerosas posibilidades para la comedia. Quasimodo cumple una función adicional dentro de la historia. Su obsesión por descubrir que Jonathan es humano ayuda a generar conflicto. Aunque el personaje puede parecer antagonista, sus acciones también contribuyen a revelar secretos y acelerar el desarrollo de la trama. Una de las mayores virtudes del guión es que no presenta a Drácula como un villano. Sus decisiones pueden ser equivocadas, pero nacen del amor y del miedo. Esta distinción es fundamental para que la historia funcione como una película familiar. Drácula no quiere impedir que Mavis sea feliz. Quiere impedir que sufra. El problema es que su manera de protegerla consiste en controlar su vida. El guión utiliza esta contradicción para explorar una experiencia universal, el momento en que los padres tienen que aprender a dejar que sus hijos sean independientes. El final confirma esta evolución. Drácula descubre que no puede controlar para siempre la vida de Mavis. Debe aceptar que ella tiene derecho a enamorarse y a conocer el mundo. Jonathan se convierte en una especie de puente entre Drácula y la humanidad. La estructura del guión también permite que el conflicto personal de Drácula se conecte con el conflicto más amplio entre monstruos y humanos. Al principio, los monstruos viven aislados porque temen a la humanidad. Al final, el contacto entre ambos mundos demuestra que la separación absoluta no es necesaria. El director y los guionistas trabajan juntos para transmitir esta idea sin convertir la película en un discurso demasiado serio. La comedia mantiene la historia ligera, mientras que los elementos emocionales proporcionan profundidad. La dirección de Tartakovsky también tiene una influencia evidente en las escenas de acción. Las persecuciones y transformaciones tienen un ritmo muy rápido. Los personajes pueden deformarse, estirarse y moverse de formas imposibles. Este tipo de animación física permite que los chistes sean visuales y no dependan exclusivamente del diálogo. La puesta en escena aprovecha además las diferencias de tamaño entre los personajes. Drácula puede convertirse en un pequeño murciélago,
Frankenstein tiene un cuerpo enorme y Jonathan tiene proporciones humanas normales. Estas diferencias generan oportunidades constantes para la comedia. Tartakovsky también utiliza la velocidad como herramienta narrativa. Una escena puede comenzar tranquilamente y, en pocos segundos, convertirse en una persecución. El cambio repentino de ritmo produce sorpresa y mantiene al público atento. El color también forma parte de la dirección artística. La película utiliza muchos tonos oscuros asociados tradicionalmente con el terror, pero los combina con colores intensos y brillantes. Esto ayuda a que el hotel tenga una apariencia gótica sin resultar visualmente deprimente. La iluminación y los fondos contribuyen igualmente a crear la sensación de un castillo antiguo convertido en un hotel moderno para monstruos. Los elementos arquitectónicos recuerdan al cine clásico de vampiros, mientras que las situaciones y los personajes pertenecen a una comedia contemporánea. El trabajo de los guionistas es especialmente visible en el equilibrio entre generaciones. Drácula representa una visión antigua y desconfiada del mundo. Jonathan representa una generación más abierta y curiosa. Mavis se encuentra entre ambos. Ella respeta a su padre, pero también desea experimentar algo nuevo. Esta estructura permite que el conflicto sea comprensible para diferentes edades. Los niños pueden identificarse con el deseo de Mavis de explorar. Los adultos pueden comprender la preocupación de Drácula. Los adolescentes y jóvenes pueden reconocer la sensación de querer tomar decisiones propias. El director consigue convertir estas ideas en una experiencia visual dinámica. En lugar de explicar constantemente las emociones, las muestra mediante expresiones, movimientos y situaciones físicas. Esto es especialmente apropiado para la animación. El éxito creativo de Hotel Transilvania también está relacionado con la manera en que el equipo utiliza personajes conocidos de la cultura popular. Drácula, Frankenstein, la momia y el hombre lobo ya eran figuras reconocibles. Los creadores no necesitaban explicar completamente quiénes eran. Podían utilizar esa familiaridad como punto de partida para reinventarlos. La película también juega con las expectativas del público. Cuando aparece un monstruo que tradicionalmente debería dar miedo, normalmente ocurre algo que revela su lado cotidiano. Un hombre lobo está ocupado con sus hijos. Frankenstein se preocupa por sus amigos. Drácula está obsesionado con su hija. La comedia nace de la diferencia entre la imagen clásica y la personalidad moderna. En este sentido, el trabajo de Tartakovsky, Beinam y Smigel consiste en modernizar una tradición. No intentan destruir los elementos clásicos del género, sino reinterpretarlos para una nueva audiencia. La dirección de Tartakovsky fue especialmente importante para mantener el ritmo durante toda la película. Una historia centrada principalmente en conversaciones entre personajes podría haber resultado estática, pero su estilo de animación permite que prácticamente cada escena tenga movimiento. El trabajo conjunto entre director y guionistas también puede observarse en los momentos emocionales. Cuando Drácula recuerda a Marta, la película reduce temporalmente la comedia y permite que el personaje muestre vulnerabilidad. Cuando Mavis habla sobre su deseo de conocer el mundo, la historia se vuelve más sincera. Estos cambios de tono impiden que la película sea superficial. El resultado final es una combinación de comedia física, aventura, romance y drama familiar. La dirección proporciona el movimiento y la personalidad visual, mientras que el guión proporciona la estructura emocional. En conclusión, Hendy Tartakovsky fue una elección especialmente adecuada para dirigir Hotel Transilvania. Su experiencia en animación y su dominio del movimiento permitieron crear una película visualmente dinámica, llena de expresiones exageradas, transformaciones y secuencias de acción. Su trabajo convirtió el hotel en un espacio que podía ser simultáneamente gótico, fantástico, divertido y acogedor. Peter Beinam y Robert Smigel, por su parte, construyeron un guión que transformó una colección de monstruos clásicos en una familia de personajes con problemas modernos. La historia de Drácula y Mavis proporciona el corazón emocional, mientras Jonathan introduce el conflicto entre humanos y monstruos. Los personajes secundarios aportan humor y variedad, y el concepto del Sing añade una dimensión romántica y fantástica.
La mayor fortaleza del equipo creativo fue comprender que Hotel Transilvania no necesitaba elegir entre ser una película de monstruos o una comedia familiar. Podía ser ambas cosas. La estética gótica, los personajes clásicos y los elementos sobrenaturales mantienen la conexión con el terror, mientras que la dirección dinámica y el guión humorístico convierten esos elementos en entretenimiento familiar. Finalmente, el trabajo del director y los guionistas permitió que la película transmitiera un mensaje sencillo pero significativo: amar a alguien no significa controlar su vida. Drácula necesita aprender a confiar en Mavis, Mavis necesita descubrir el mundo por sí misma y Jonathan demuestra que las diferencias entre personas no necesariamente deben convertirse en barreras. La historia utiliza monstruos, vampiros y criaturas sobrenaturales para hablar de temas muy humanos como la familia, el miedo, la independencia, el amor y la aceptación. Su historia presentaba a Drácula como un padre sobreprotector que dirige un hotel exclusivo para monstruos y que entra en conflicto cuando un humano llamado Jonathan llega accidentalmente al establecimiento y se enamora de Mavis, la hija del vampiro. La combinación de personajes conocidos, humor familiar y animación en 3D permitió que la película tuviera un rendimiento comercial considerablemente fuerte. La película tuvo un presupuesto de producción reportado de aproximadamente $85 millones. Su estreno amplio en Estados Unidos se produjo el 28 de septiembre de 2012, después de que hubiera tenido estrenos internacionales previos. Desde el principio, Sony Pictures buscó presentar la película como una aventura familiar con una estética de monstruos, aprovechando especialmente la cercanía de Halloween. La fecha de lanzamiento resultó estratégica porque permitió que la película permaneciera en los cines durante buena parte de la temporada de otoño y se beneficiara del interés del público por historias de vampiros, fantasmas y criaturas sobrenaturales. El estreno norteamericano fue particularmente fuerte. Hotel Transilvania consiguió aproximadamente $42,5 millones durante su primer fin de semana, ocupando el primer puesto de la taquilla. Este resultado fue significativo para una película original de animación que no pertenecía a una franquicia cinematográfica previamente establecida. En aquel momento, además, representó uno de los mayores estrenos de septiembre en la historia de la taquilla estadounidense. La película consiguió atraer tanto a familias como a espectadores jóvenes y adultos que reconocían a los monstruos clásicos utilizados por la historia. El comportamiento del segundo fin de semana también fue positivo. La película recaudó aproximadamente $27 millones en Norteamérica durante su segunda semana, manteniéndose en la primera posición. Posteriormente continuó generando ingresos de manera relativamente estable durante octubre y noviembre. Esta permanencia fue importante porque las películas de animación suelen depender de un periodo prolongado de exhibición para alcanzar una parte considerable de su recaudación total. Hotel Transilvania consiguió precisamente aprovechar ese comportamiento. En Norteamérica, la película terminó acumulando alrededor de $148,3 millones en su lanzamiento original. El mercado internacional aportó aproximadamente $210,1 millones, de acuerdo con el desglose utilizado para su lanzamiento original, lo que llevó el total mundial a aproximadamente $358,4 millones. Algunas bases de datos cinematográficas presentan cifras ligeramente diferentes debido a reediciones posteriores y a distintos criterios para contabilizar determinados territorios, pero la cifra correspondiente al lanzamiento original se sitúa alrededor de los $358 millones a nivel mundial. Otra fuente de datos financieros registra una cifra mundial cercana a $377,1 millones, debido a diferencias en el tratamiento de determinados ingresos internacionales. Por eso, cuando se habla del resultado de Hotel Transilvania, pueden encontrarse cifras mundiales diferentes según la base de datos consultada. Lo importante es que el estreno original superó ampliamente los $350 millones a nivel mundial, una cifra muy sólida frente a su presupuesto de producción. El rendimiento doméstico fue especialmente relevante porque Estados Unidos y Canadá representaron una parte importante del total, pero la mayoría de los ingresos mundiales procedieron finalmente del mercado internacional. Esto demuestra que el concepto de la película tenía una considerable capacidad de atractivo fuera de Estados Unidos.
Los personajes de Drácula, Frankenstein, la momia y el hombre lobo poseen reconocimiento internacional, por lo que la película podía venderse fácilmente a diferentes mercados. La película también tuvo una ventaja comercial derivada de su clasificación para público familiar. Su clasificación PG permitía que padres e hijos pudieran verla juntos. Aunque utilizaba elementos relacionados con el terror, no era una película de terror convencional. Los monstruos estaban tratados principalmente como personajes cómicos y familiares. Esto amplió considerablemente su audiencia potencial. La temporada de Halloween también favoreció la comercialización. Los estudios podían promocionar la película utilizando imágenes de vampiros, murciélagos, zombies y otros monstruos, pero sin presentar el producto como una experiencia aterradora. La combinación de Halloween y entretenimiento familiar hizo que Hotel Transilvania pudiera ocupar un espacio comercial bastante particular. La película tuvo además una vida posterior en medios domésticos. Después de su recorrido cinematográfico, Sony Pictures Home Entertainment preparó las ediciones físicas y digitales. El lanzamiento doméstico estadounidense se produjo el 29 de enero de 2013, aproximadamente 4 meses después de su estreno cinematográfico. La película apareció en formatos DVD y Blu-ray, incluyendo también una edición Blu-ray 3D. La estrategia de lanzamiento doméstico era importante para las películas de animación porque las familias suelen representar un mercado especialmente fuerte para las ventas de discos. Una película como Hotel Transilvania podía ser vista repetidamente por niños, lo que hacía que el DVD y el Blu-ray tuvieran una vida comercial más larga que la de muchas películas destinadas exclusivamente a adultos. La edición Blu-ray ofrecía una mejora importante respecto al DVD en términos de calidad de imagen. Al tratarse de una película de animación digital creada para grandes pantallas, el Blu-ray podía mostrar con mayor claridad los detalles de los personajes, los fondos, las texturas y los colores. Los ambientes oscuros del hotel también podían beneficiarse de una presentación de alta definición, permitiendo apreciar mejor las diferencias entre las zonas sombrías y los colores más intensos. El lanzamiento en Blu-ray 3D también tenía sentido desde una perspectiva tecnológica. En 2012, los estudios todavía estaban promocionando con fuerza el formato 3D para películas de animación. Hotel Transilvania había sido concebida para aprovechar la presentación tridimensional, por lo que el lanzamiento doméstico permitió a los espectadores que disponían de televisores y reproductores compatibles experimentar la película en ese formato. La edición Blu-ray incluía una copia digital, mientras que determinadas presentaciones comerciales también incluían DVD. Esta estrategia buscaba ofrecer al consumidor varias posibilidades para reproducir la película. El DVD utilizaba video en definición estándar y audio multicanal, mientras que el Blu-ray ofrecía una presentación de alta definición y audio de mayor calidad. La película tenía una duración aproximada de 91 minutos, por lo que podía reproducirse fácilmente como una experiencia familiar relativamente corta. Uno de los contenidos adicionales más interesantes del lanzamiento doméstico fue el cortometraje animado Good Night Mr. Food. Este corto está relacionado directamente con el universo de Hotel Transilvania y está protagonizado por Bigfoot. Su inclusión fue una estrategia inteligente porque proporcionaba a los compradores contenido adicional exclusivo relacionado con la película. Good Night Mr. Food también tiene una historia particular dentro de la producción. Fue dirigido por Hendy Tartakovsky y realizado con una estética inspirada en la animación tradicional. El cortometraje permite apreciar una versión diferente del mundo de Hotel Transilvania y funciona como complemento de la película principal. La presencia del cortometraje aumentaba el valor percibido del lanzamiento físico. En una época en la que los estudios estaban empezando a competir cada vez más con las plataformas digitales, incluir contenido adicional era una forma de convencer a los consumidores de comprar el disco. Para las familias, además, tener material adicional con personajes relacionados con la película podía ser especialmente atractivo. Las ventas de medios físicos de Hotel Transilvania fueron importantes. Las estimaciones disponibles sitúan las ventas domésticas de DVD en torno a $68 millones, mientras que las de Blu-ray rondan los $32 millones. En conjunto, las ventas físicas domésticas estimadas superan los $100 millones.
Estas cifras muestran que el éxito de la película no terminó cuando abandonó los cines. El comportamiento inicial del DVD fue particularmente fuerte. Durante su primera semana de ventas en Estados Unidos, la película vendió más de 1 millón de unidades según las estimaciones de seguimiento disponibles. Esto demuestra que existía una demanda considerable por parte de las familias que habían disfrutado de la película en los cines o que la habían descubierto posteriormente. La película también se benefició del mercado de alquiler y de las nuevas formas de distribución digital que comenzaban a adquirir mayor importancia en 2013. En aquel periodo, los consumidores podían acceder a películas mediante servicios digitales, plataformas de alquiler y compra electrónica, además de los formatos físicos tradicionales. Este cambio en el mercado doméstico es importante para comprender la trayectoria comercial de Hotel Transilvania. En 2012 y 2013, el DVD seguía siendo un producto extremadamente importante, pero el Blu-ray y la distribución digital estaban creciendo. Sony podía aprovechar los tres formatos para maximizar los ingresos después del estreno cinematográfico. La edición doméstica también permitió que la película se convirtiera en un producto familiar de larga duración. Al contrario que una película de acción destinada principalmente a una primera experiencia cinematográfica, una película animada puede ser reproducida muchas veces por el mismo público. Los niños pueden verla repetidamente, y los padres pueden conservarla para futuros visionados. Otro factor importante fue la existencia de una marca cinematográfica que podía continuar desarrollándose. Aunque Hotel Transilvania era la primera película de la serie, sus resultados demostraron que los personajes tenían potencial para convertirse en una franquicia. La buena respuesta comercial facilitó la producción de secuelas y ayudó a transformar el concepto inicial en una propiedad importante de Sony Pictures Animation. La película también consiguió una posición interesante dentro del mercado de animación de 2012. Ese año existían numerosas producciones animadas importantes de grandes estudios, por lo que competir por la atención del público familiar no era sencillo. Hotel Transilvania se diferenció gracias a su concepto basado en los monstruos clásicos y al estilo visual de Tartakovsky. El éxito de taquilla también demuestra la importancia del marketing. Los tráileres y materiales promocionales podían mostrar rápidamente quiénes eran los personajes y cuál era el conflicto. Drácula era reconocible inmediatamente, mientras que la presencia de Frankenstein, la momia y otros monstruos hacía que la película tuviera una identidad visual clara. La participación de actores conocidos también ayudó a promocionar la producción. Adam Sandler prestó su voz a Drácula, Selena Gomez interpretó a Mavis y Andy Samberg dio voz a Jonathan. Kevin James, Steve Buscemi, David Spade y otros intérpretes completaron el reparto. Sus nombres ayudaron a que la película tuviera reconocimiento adicional entre el público adulto. La campaña comercial podía apoyarse a sí mismo en el carácter cómico de los personajes. En lugar de vender la película como una historia oscura de vampiros, Sony la presentó como una comedia familiar. Esta decisión fue fundamental para ampliar el público. El resultado económico final debe analizarse teniendo en cuenta que la recaudación de taquilla no equivale directamente a las ganancias del estudio. Los ingresos de los cines se dividen entre exhibidores y distribuidores, y una película también tiene gastos importantes de marketing, distribución y producción. Por eso, no sería correcto decir simplemente que los aproximadamente 358 millones de dólares recaudados mundialmente fueron ganancias netas. Sin embargo, considerando su presupuesto de alrededor de 85 millones de dólares y su recaudación mundial superior a 350 millones, el rendimiento comercial fue claramente sólido. Además, los ingresos posteriores procedentes de DVD, Blu-ray, alquileres, ventas digitales y otros derechos aumentaron el valor económico de la película. El éxito de los medios domésticos también ayudó a consolidar la popularidad de los personajes. Una vez que la película estaba disponible para comprar y alquilar, las familias podían descubrirla fuera de los cines. Esto contribuyó a que Drácula, Mavis y Jonathan se convirtieran en personajes reconocibles y facilitó la expansión de la franquicia. En años posteriores, la película también pasó a formar parte del catálogo de distribución digital y de diferentes servicios de entretenimiento doméstico.
La evolución del mercado hizo que el concepto de lanzamiento doméstico cambiara. Inicialmente significaba principalmente DVD y Blu-ray, posteriormente pasó a incluir compra digital, alquiler digital y disponibilidad mediante plataformas de streaming. Sony continúa presentando Hotel Transilvania como parte de su catálogo de películas de animación y entretenimiento familiar. Esto demuestra que la película no tuvo únicamente una vida comercial limitada a 2012 y 2013. Su disponibilidad posterior permitió que nuevas generaciones de espectadores conocieran la historia. Un detalle adicional es que la película ha recibido reediciones en cines años después de su lanzamiento original. Estas reediciones pueden producir pequeños ingresos adicionales y, sobre todo, sirven para mantener una película presente en la memoria del público. No deben confundirse con la recaudación de su estreno original. En términos de franquicia, el rendimiento de Hotel Transilvania fue todavía más significativo. La película dio lugar a varias continuaciones que posteriormente aumentaron enormemente el valor comercial de la serie. El éxito inicial demostró a Sony que el concepto podía funcionar más allá de una única historia. La segunda película, estrenada en 2015, logró una recaudación mundial superior a la primera, confirmando que el público había desarrollado interés por los personajes. Más adelante llegaron Hotel Transilvania 3, Summer Vacation y Hotel Transilvania, Transformania, ampliando todavía más la franquicia. Por lo tanto, el éxito de Hotel Transilvania no debe medirse únicamente por su cifra final de taquilla. También debe considerarse su capacidad para generar ventas domésticas, crear personajes reconocibles y establecer una franquicia cinematográfica. En ese sentido, la película consiguió mucho más que un buen estreno. El lanzamiento doméstico de enero de 2013 fue especialmente oportuno porque llegó después de la temporada navideña y permitió que el público familiar adquiriera la película para verla en casa. El contenido adicional, las diferentes configuraciones de Blu-ray y DVD y la posibilidad de utilizar copias digitales hicieron que el producto resultara atractivo para diferentes tipos de consumidores. La combinación de DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D y distribución digital muestra cómo estaba cambiando el mercado cinematográfico durante ese periodo. Hotel Transilvania pertenece precisamente a una etapa de transición entre el dominio del DVD y el crecimiento progresivo del entretenimiento digital. En conclusión, Hotel Transilvania tuvo un rendimiento comercial muy exitoso para una película de animación original. Con un presupuesto cercano a los $85 millones, consiguió aproximadamente 148,3 millones en Norteamérica y unos 210 millones en otros mercados durante su lanzamiento original, alcanzando alrededor de 358,4 millones mundialmente. Su fuerte estreno de 42,5 millones en Estados Unidos, su permanencia durante varias semanas y su buen desempeño internacional demostraron que el concepto de una comedia familiar protagonizada por monstruos clásicos tenía un atractivo considerable. Su trayectoria tampoco terminó en los cines. El lanzamiento doméstico del 29 de enero de 2013 llevó la película a DVD, Blu-ray y Blu-ray 3D, con diferentes configuraciones y contenidos adicionales. La inclusión de Good Night Mr. Food aportó un atractivo especial a las ediciones domésticas, mientras que las copias digitales reflejaban la evolución de los hábitos de consumo. Las estimaciones de ventas físicas, que superan los $100 millones combinando DVD y Blu-ray, muestran que la película continuó generando un importante interés después de su recorrido cinematográfico. Posteriormente, la disponibilidad digital y las nuevas formas de distribución permitieron que siguiera llegando a espectadores. En definitiva, Hotel Transilvania fue un ejemplo de cómo una película animada puede convertirse en un éxito comercial gracias a una combinación de concepto reconocible, humor familiar, personajes populares, marketing estacional y una estrategia de distribución que aprovecha tanto los cines como los medios domésticos. Los personajes, escenarios, objetos, iluminación, efectos sobrenaturales y movimientos fueron creados mediante procesos digitales de animación. Por eso, cuando se habla de los VFX de la película, resulta más preciso hablar de una combinación de animación 3D, modelado digital, simulación de efectos, iluminación, composición y renderizado. La película fue producida por Sony Pictures Animation,
y uno de los aspectos más importantes de su identidad visual fue la dirección de Henry Tartakovsky. Tartakovsky ya era conocido por su trabajo en animación televisiva y tenía un estilo basado en movimientos exagerados, siluetas fuertes y una puesta en escena muy dinámica. Al pasar al largometraje en CGI, tuvo que trabajar dentro de las posibilidades de la animación tridimensional sin perder la personalidad gráfica que había caracterizado sus producciones anteriores. El resultado no pretende ser un ejemplo de CGI fotorrealista. La intención es completamente diferente. Hotel Transilvania utiliza un estilo caricaturesco y deliberadamente exagerado. Los personajes tienen formas muy marcadas, ojos expresivos, proporciones cómicas y movimientos que muchas veces desafían las reglas de la física. Esta decisión artística es esencial para comprender los efectos visuales de la película. Uno de los elementos fundamentales fue el modelado 3D de los personajes. Cada personaje debía convertirse en una estructura digital que pudiera ser animada. Drácula, Mavis, Jonathan, Frankenstein, Murray, Wayne, Griffin y los demás personajes poseen modelos tridimensionales cuidadosamente construidos para permitir una amplia variedad de movimientos y expresiones. Drácula presenta uno de los diseños más interesantes. Su cuerpo alto y delgado, su enorme capa y su cabeza estilizada permiten que su silueta sea inmediatamente reconocible. La capa también tiene una función visual importante porque puede moverse de manera exagerada durante sus transformaciones y movimientos. En las escenas donde Drácula vuela o se convierte en murciélago, el diseño de la capa ayuda a crear una sensación de velocidad. Mavis fue diseñada con una apariencia juvenil y gótica. Su cabello oscuro, su piel pálida y su vestuario negro contrastan con los colores más vivos del hotel. La animación facial de Mavis es especialmente importante porque gran parte de su historia depende de sus emociones. Sus expresiones cambian rápidamente cuando siente curiosidad, sorpresa, felicidad, miedo o frustración. Jonathan presenta un contraste visual con los monstruos. Como humano, su diseño es más convencional, pero sus movimientos son extremadamente dinámicos. Su comportamiento aventurero y energético permite que los animadores utilicen muchas poses y movimientos físicos exagerados. Frankenstein también demuestra cómo el CGI puede utilizar las proporciones para crear humor. Su cuerpo grande y rectangular contrasta con sus movimientos relativamente torpes. El personaje puede realizar acciones que resultarían difíciles de imaginar para una persona de sus dimensiones, y precisamente esa contradicción genera comedia. Los modelos digitales no son solamente superficies tridimensionales. Necesitan sistemas internos que permitan moverlos. Este proceso se conoce generalmente como rigging. Los personajes reciben una especie de estructura digital que permite a los animadores controlar brazos, piernas, cabeza, rostro, torso y otras partes del cuerpo. En Hotel Transilvania, el rigging tuvo que permitir movimientos particularmente extremos. La película utiliza deformaciones corporales muy amplias, por lo que los personajes no podían estar limitados a movimientos realistas. Los sistemas digitales tenían que permitir que un brazo se extendiera, que un cuerpo se inclinara exageradamente o que una expresión facial cambiara de manera rápida. La animación facial constituye otra parte fundamental de los efectos digitales. En una película de este tipo, los ojos, las cejas, la boca y la forma de la cabeza pueden cambiar continuamente. Estas modificaciones permiten transmitir emociones y también constituyen una fuente importante de humor. El trabajo facial de Drácula es especialmente importante porque el personaje pasa constantemente de la autoridad al miedo, de la alegría a la preocupación y de la tranquilidad a la desesperación. Como la historia depende mucho de su relación con Mavis, sus expresiones deben comunicar lo que siente incluso cuando no está hablando. Uno de los rasgos distintivos de la película es el timing de la animación. Tartakovsky buscaba una sensación de movimiento muy rápida y expresiva. Los personajes pueden cambiar de posición casi instantáneamente. Esto requiere una planificación cuidadosa porque cada movimiento debe estar sincronizado con el diálogo, la música y los efectos de sonido. La exageración también afecta a la física. En una película realista, una persona no puede detenerse en el aire después de saltar ni deformarse para atravesar una puerta.
En Hotel Transilvania, estas acciones son posibles porque el mundo está construido según las reglas de la animación. Los efectos visuales están diseñados para servir al humor, no para imitar la realidad. El hotel es uno de los escenarios CGI más importantes. Es un edificio enorme, gótico y lleno de detalles. Sus pasillos, habitaciones, escaleras, torres y salones fueron construidos digitalmente para que la cámara pudiera moverse libremente por ellos. El diseño arquitectónico combina elementos de castillos europeos, mansiones góticas y escenarios tradicionales de películas de vampiros. Sin embargo, el hotel también debía parecer suficientemente grande para albergar a cientos de monstruos. Por eso, los fondos tienen una escala monumental. El CGI permite que la cámara atraviese el espacio de maneras que serían extremadamente complicadas en una producción tradicional. La cámara puede descender desde grandes alturas, atravesar habitaciones, seguir personajes que vuelan y realizar movimientos rápidos por los pasillos. Las secuencias aéreas son especialmente importantes. Drácula tiene la capacidad de transformarse y volar, mientras que otros personajes también participan en escenas de movimiento rápido. Para estas escenas, los animadores y artistas de efectos deben coordinar personajes, cámaras, fondos, iluminación y partículas. Las transformaciones de Drácula son otro aspecto relevante del trabajo digital. Cuando se convierte en murciélago, el efecto no consiste simplemente en sustituir un modelo por otro. La transformación tiene que parecer fluida y visualmente convincente dentro de las reglas caricaturescas de la película. La animación puede mostrar cómo el cuerpo cambia de forma, cómo la capa se mueve y cómo la silueta se transforma. El objetivo es crear una transición que parezca mágica y al mismo tiempo mantenga el carácter cómico del personaje. Los murciélagos también aparecen como elementos de ambiente. En las escenas donde grandes grupos de criaturas vuelan, el CGI permite controlar el número, posición y movimiento de cada elemento.